A todas y a todos un saludo muy especial. Realmente para mí es sumamente grato poderlos acompañar en este tema tan complejo, tan duro, tan importante. Es un reto muy grande el que tiene este gobierno eh, frente al país, tratar de sacar adelante una reforma laboral. Ustedes entenderán que hay bastantes intereses por medio, lo cual no es fácil. Pero de todas maneras ya tenemos un proyecto presentado en el Congreso de la República. Estamos esperando que en la Comisión Séptima de la Cámara se nombren los ponentes y comience ya la discusión, pues, democrática, por llamarlo de alguna manera, en el Congreso de la República. Como dice la señora ministra permanentemente, allá en el Congreso lo que entra no termina necesariamente o casi nunca termina igual. Puede salir fortalecido, puede salir debilitado, cada uno dará su calificativo. De todas maneras, sí es importante comenzar con una pequeña introducción, destacando que realmente el trabajo para construir el proyecto fue un trabajo bastante intenso, un trabajo que comenzó desde octubre, cuando la Comisión de Políticas Laborales y Salariales crea varias subcomisiones, todas tripartitas obviamente, y una de ellas para estudiar la reforma laboral. Hicimos 18 reuniones de la subcomisión, 18 reuniones cada una por lo menos de 4 horas, donde estaban todos los actores de los gremios económicos. Siempre estuvo la ANDI, siempre estuvo FENALCO, siempre estuvo la SAC, siempre estuvo ACOPI, siempre estuvo la Asobancaria, siempre estuvieron los representantes de las organizaciones sindicales, o sea que es un estudio bastante grande. Allí recibimos insumos de muchas partes y digo esto con bastante énfasis para que quede claro que esta reforma se construyó con la voz, con la opinión de muchas personas. Obviamente en algunos casos hubo propuestas que no se acogieron, en otros casos se modificaron propuestas que tenía el gobierno, como es apenas natural y obvio. Por eso me parece a veces muy desafortunado cuando uno de los representantes de uno de los gremios dice que solamente estudiamos el proyecto en un tiempo de 3 horas, lo cual no es falso, y ese gremio que él representa estuvo permanentemente allí y además fue muy activo. Bueno, lo que con esto quiero significar es que no es una reforma, no es un proyecto que salga elaborado por 3 personas que fuimos los asesores, sino con la participación de los distintos actores del mundo laboral. Como se planteaba anteriormente, mi parte de explicación va a ser la de la parte de derecho colectivo. Voy a tratar de ser muy sintético, mostrando lo más trascendental. Derecho colectivo, que tiene unos fines, digamos, claros. Y la primera finalidad es fortalecer las organizaciones sindicales. Eso es claro porque creemos que ese es el mandato del constituyente. Esa fue la orden que se dio en el año 1991, cuando aprueba la Carta Política. Cuando en la Carta Política se dice que los convenios de la OIT están incorporados en nuestra legislación. Y si ustedes miran bien los convenios y las maneras como se han interpretado a nivel internacional, estos convenios no dicen que el Estado deba simplemente permitir que hayan sindicatos, sino debe estimular los sindicatos y la negociación colectiva. Ese es, pues, uno de los propósitos y desde un principio se planteó en las distintas mesas donde hemos estado, para que quede absolutamente claro, porque uno de los, digamos, de las guías o algunas de las guías que tuvimos para elaborar este proyecto fue, primero, la Carta Política, no podemos salirnos de la Carta Política, y segundo, un plan de gobierno de quien resultó triunfante en el proceso electoral. O sea, no podemos salirnos de eso. Está gobernando el señor Gustavo Petro, que tenía un programa de gobierno y lo que está tratando de hacer es desarrollarlo, como es apenas lógico y obvio en una democracia. Bueno, pero dentro de ese propósito existen otros fines, otros propósitos importantes. Uno de ellos tiene que ver con una preocupación de todos los actores, que es esa fragmentación sindical. Hay un dato importante, es que los sindicatos en Colombia han crecido en número como personas jurídicas, pero han disminuido en afiliados. Eso no tiene lógica, no tiene razón de ser, y eso nos preocupa a todos. En una empresa pueden crearse muchos sindicatos y, bueno, cuando se crean muchos sindicatos obviamente hay juntas directivas, cada junta directiva tiene un fuero sindical y esa es una gran preocupación para el sector empresarial, la garantía de fuero sindical de manera tan amplia.
Pero la preocupación desde el otro lado es que tener muchos sindicatos genera muchas dificultades prácticas. La primera es que obviamente cuando hay muchos sindicatos estamos hablando de una población laboral dividida, débil, y lo otro es que es manipulable. Algunos sindicatos son manipulables y por lo tanto cuando son manipulables, pues un empleador se puede aprovechar fácilmente de ello. Recuerden el postulado tan sencillo, tan elemental, pero tan claro, divide e impera. O sea, aquí tenemos una multiplicidad de organizaciones sindicales que no implica que tengamos mayor número de afiliados, sino más personerías jurídicas. Eso es lo que está pasando y es una de las grandes preocupaciones. La idea es evitar esa fragmentación y es uno de los propósitos. Otra cosa es que se logre o no, pero ese es el propósito para que entendamos bien cuáles son esas finalidades de este proyecto en esta parte. Igualmente, uno de los fines es que la negociación colectiva tenga otra dinámica. Hoy en día, y los sindicatos que estoy viendo me entienden perfectamente, hoy en día las negociaciones colectivas se hacen con empresas. No se pueden hacer desde el punto de vista estrictamente legal entre varias empresas. Pues se podría hacer, pero si las empresas quieren. No se puede obligar a negociar por un nivel superior al de la empresa. Hay casos excepcionales en Colombia donde ello ha ocurrido. En el Urabá antioqueño, por ejemplo, las fincas bananeras negocian por todo el sector. Eso es excepcional y es porque esos empresarios quisieron. Más de una organización sindical o de varias organizaciones sindicales han presentado pliegos unificados a distintas empresas. Por ejemplo, el sector bancario en alguna oportunidad lo hicieron y cada banco decía, no, yo no estoy obligado a negociar así. Yo negocio con cada uno de los sindicatos mi convención colectiva para lograr una convención colectiva de empresa. Entonces, eso es lo que se pretende pues, superar también en ese sentido. Igualmente, ampliar el derecho a la huelga. Tomamos como fundamento una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de donde se infieren varias cositas, varios aspectos que es importante tener en cuenta. La primera es que en esa sentencia se dice expresamente que la huelga es un derecho fundamental. Segundo, se señala que la huelga no es algo anómalo en una sociedad democrática, y menos en una sociedad que está regida como un Estado social de derecho. La huelga es algo necesario. La expresión que se utiliza allí es funcional, razón por la cual debe protegerse, como lo dice el artículo 56 de la Constitución Política del país. En ese sentido, vamos de la mano con sugerencias de la OIT, con sugerencias de la organización OCDE, que es la organización que agrupa países supuestamente con buenas prácticas. Bueno, esas son finalidades genéricas de esta reforma en la parte colectiva. Ya de manera específica, digamos, hagamos algunas precisiones. Se fortalecen las garantías de la asociación sindical, consagrando expresamente la obligación de los empleadores de hacer un claro reconocimiento de esos sindicatos. Se regula un mínimo de permisos sindicales. Se establece la obligación de que se garantice una comunicación permanente por parte del sindicato con el empleador, que los sindicatos tengan acceso a lugares de trabajo. Hay obviamente unas restricciones, pero como principio puede entrar un directivo sindical a cualquier lugar de trabajo porque allí va a tener que interactuar con los trabajadores y por eso se pretende que haya una mayor actuación con los trabajadores. Igualmente que cuando ingrese un nuevo trabajador, este trabajador tenga un espacio con la organización sindical para poder discutir, debatir o presentarle lo que es un sindicato, las ventajas de un sindicato, porque la idea es promocionar efectivamente el sindicalismo. Igualmente se señalan algunas conductas que son antisindicales, conductas que reiterativamente se plantean a nivel internacional. Aquí tratamos de recoger todo ese catálogo que la OIT especialmente ha venido planteando. Y hay algo muy importante, es que queremos que se garantice la autonomía sindical. Un sindicato y los trabajadores que la conforman deben tener mayor libertad para actuar, para organizarse. Por eso se señala que en desarrollo de esa autonomía se pueden crear los sindicatos que consideren convenientes. Esto implica superar esa estructura tan rígida que tenemos desde mediados del siglo pasado entre sindicatos de empresa, sindicato de industria y sindicato gremial. Lo que se quiere es que los trabajadores, si consideran que es pertinente, válido, pueden crear un sindicato de otro nivel. Pero lo que sí es claro es que se pretende fortalecer el sindicalismo de industria. Y se pretende fortalecer porque si vamos a hablar de un nivel de negociación más alto de la empresa,
pues obviamente tendría que ser un sindicato de industria el que puede propiciar esas negociaciones a esos altos niveles. Y por eso consideramos que un sindicato de industria, y así está en la propuesta, puede establecer, consagrar en los estatutos la creación de subdirectivas, subdirectivas por empresa, no por municipio como está hoy. Y para ponerle un ejemplo, si hay una empresa, hay un sector industrial, un sector de una rama de actividad económica, pensemos el sector bancario, que tiene muchos bancos en las grandes ciudades, que un sindicato de industria pueda tener una subdirectiva en cada una de esas empresas, obviamente respetando o siempre y cuando cumpla los mínimos establecidos por la ley, pero en cada empresa. En una ciudad como Bogotá, podríamos hablar de 20 bancos para poner una cifra, y hoy, como está la legislación, ese sindicato que agrupa a todos estos trabajadores solamente podría tener una subdirectiva en Bogotá, mientras que con la reforma podría tener una subdirectiva por cada una de las empresas que están agrupadas allí. También creemos que es importante que se trate de garantizar el derecho a asociación sindical, y para ello hay que establecer instrumentos que lo permitan, instrumentos judiciales en este caso. Y se crea entonces un procedimiento sumario muy breve para que se conozcan temas relacionados con las conductas antisindicales, procedimiento en el que el juez tiene unas facultades muy amplias, como tomar medidas cautelares, etc. Entonces aquí, para ponerles un ejemplo, a un sindicato que le nieguen permisos sindicales porque sí, o normalmente siempre aduce el empleador alguna razón, pero puede decir es que no, por las necesidades del servicio, y no precisa cuáles son esas necesidades. Entonces, que el sindicato pueda presentar la demanda y pueda exigirle o solicitarle al juez que establezca una medida cautelar mientras termine el proceso, que una vez admitida la demanda de manera inmediata ordene al empleador al reconocimiento de permisos sindicales. Ese procedimiento sumario pues debe ser muy útil para muchos aspectos. Igualmente, en desarrollo de la autonomía sindical se señala que las asambleas o las facultades, las funciones de las asambleas generales no las defina el legislador como está haciéndolo hoy, sino que los estatutos lo definan. Hoy el artículo 376 del Código Sustantivo dice cuáles son las facultades exclusivas de la Asamblea General. Esa norma se deroga y se sustituye por una norma en la que se dice que autónomamente el sindicato va a decir en los estatutos cuáles serían esas facultades de esa asamblea. Esta reforma, pues como implica modificar el tema de la negociación colectiva, implica hacer unos cambios puntuales, empezando por el de la definición de la convención colectiva, porque la convención colectiva, que está definida en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, está definida en relación a una negociación de empresa. Pero como queremos otra negociación mucho más amplia, pues se cambia esa definición del 467. Y en el tema de la negociación colectiva, pues planteamos distintos niveles de negociación, como lo habíamos señalado. Una negociación de empresa se mantiene, esa posibilidad existe, eso lo decidirán autónomamente los sindicatos, pero se puede dar una negociación por rama o sector de actividad, por grupos empresariales o lo que las partes estimen conveniente. Entonces ya las organizaciones sindicales mirarán cuál es el sector que quieren agrupar para ello. Esto es lo que hemos denominado una negociación multinivel o por un nivel superior al de la empresa. Esto existe en muchos países del mundo donde se viene negociando de esa manera, y para que tengamos una idea es parecido a lo que se ha hecho en el Urabá antioqueño, como ya les mencioné, donde en la práctica se viene realizando este tipo de negociación. Esto implica pues también que haya una definición de la extensión de la convención colectiva del trabajo. Se facilita que se agrupen o que se beneficien más personas con las convenciones colectivas. Si estamos hablando de un sindicato de empresa, se aplicaría para todos los trabajadores de la empresa si el sindicato agrupa la tercera parte. Si es en otro nivel, se agrupa la décima parte. O sea que es mucho más viable ser beneficiario de la convención colectiva de pasar esta reforma. Esto implica, pues, para los beneficiarios, obviamente, algo que no es nuevo, que es el pago de la cuota por el beneficio convencional. Pero igualmente, teniendo en cuenta las preocupaciones de ambas partes, se establece lo que se denomina la unidad negocial. Es decir, la idea es que nos vamos a tener que juntar para aprobar un pliego de peticiones,
nos vamos a tener que juntar para nombrar unos negociadores, nos vamos a tener que juntar para que haya una sola convención colectiva de trabajo. Eso se llama unidad convencional y esto ha sido sugerido desde la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, también ha sido sugerido por la OIT, también ha sido sugerido por la OCDE, porque hay una gran preocupación por esa dispersidad sindical que no le hace ningún bien a nadie y nos debemos quedar absolutamente claros. Igualmente, con la misma finalidad de fortalecer los sindicatos, evitar que hayan conductas que los debiliten, se prohíben los pactos colectivos, se prohíben los contratos sindicales que mucho daño le están haciendo al movimiento sindical. Viene el tema de la huelga, que también se regula. La huelga se considera un derecho fundamental, pero también un medio de presión. Se deja abierta la posibilidad de que haya muchos tipos de huelga. En Colombia tenemos la huelga contractual, normativamente regulada, que es la tradicional, la que apareció desde mediados del siglo pasado, la que está en el Código Sustantivo del Trabajo, la que se inicia con la presentación de un pliego de peticiones. Existe la huelga imputable al empleador, que esa está reconocida como huelga por la Ley 584 del año 2000, está normativamente consagrada, pero no tiene una regulación de cómo se vota esa huelga. La Corte Constitucional ha hablado de la huelga por solidaridad y a nivel internacional se habla de la huelga también ambiental, entre muchas otras, la huelga política. Pero de todas maneras acá se regula un procedimiento para la huelga contractual. En los otros casos lo único que se dice es que se tiene que dar un aviso por lo menos de 2 días de antelación. Los trabajadores pues pueden hacer la huelga, se cambia un poco el tema de las proporciones que requieren para la huelga para hacerla más viable. Esto es en virtud de las recomendaciones de la OIT, de que hagamos más fácil el ejercicio de la huelga, porque para la OIT, al igual que para ese fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el ejercicio de la huelga no es algo anómalo en una sociedad y en un Estado social de derecho. Eso sí, tiene que ser una huelga pacífica y se hace la siguiente precisión con respecto a la huelga en los servicios públicos, que va a ser posible hacerla siempre y cuando, como ocurre en muchos países del mundo y como fue la orientación de la OIT, siempre y cuando se garanticen unos servicios mínimos. Es posible entonces o pensable en este esquema que haya una huelga en una entidad de salud, que es lo que estudió también la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando se garantice el servicio mínimo de urgencias. Les pongo ese ejemplo para que entendamos ello. Igualmente, hablamos de la posibilidad de que la huelga sea parcial. De las únicas causales de ilegalidad que quedarían de aprobarse el proyecto serían en los servicios esenciales cuando no se garantiza la prestación de los servicios mínimos, si la huelga no es pacífica y si hay omisión en el preaviso a que hice referencia anteriormente. Pero declarada la ilegalidad, la única consecuencia que establece la norma es que los trabajadores tienen que reincorporar dentro de los 3 días siguientes. Esto es lo que tendría que verse con respecto a la parte colectiva, básicamente. Los temas individuales fueron muy bien tratados por Kevin. Yo sí quisiera finalmente, porque nos alargamos ya un poco, finalmente quería simplemente empezar con una respuesta a una inquietud que vi desde un principio de la intervención de Manuel Monsalve Restrepo, a quien saludo de manera bastante especial, donde pregunta lo siguiente: doctor Carlos, desde nuestra federación hemos seguido muy atentos el desarrollo de los borradores y el proyecto de ley radicado ante el Senado. Mi pregunta es, desde su experiencia, ¿qué futuro tiene este proyecto ante un Senado fragmentado, dividido y cuando el gobierno no tiene el poder? Bueno, esta pregunta es bien importante. Es una pregunta que se sale de la parte técnica jurídica para meternos en una realidad que es dónde estamos. Y aquí es bueno tener presente que la construcción del proyecto fue dura, difícil, o sea, es muy exigente. La discusión con los gremios muy difícil también, y las centrales, pues, aunque digamos que sí nos identificamos mucho más con las centrales, pero digamos que una fuerte discusión muy interesante y termina, pues, por fin con un proyecto y el proyecto se presenta al Congreso. Ya viene la otra etapa, la etapa en el Congreso de la República, que la pregunta que nos hace Manuel también me la hago yo. O sea, ¿será que sale o no sale? Y eso solamente lo va a decir la historia. Lo único que queda, que es cierto, es que los que estamos comprometidos tenemos que seguir hasta el final pensando en que va a salir el proyecto.
y como lo dijo la doctora Isabel, de pronto muy peluqueado. Es posible, no sabemos, porque en el Congreso viene un escenario de concertación, de conversaciones, de arreglos, de acuerdos. Bueno, ese es un tema que ustedes deben conocer. Lo cierto es que yo sí creo que el proyecto debe salir adelante. Debe salir adelante. Los equipos que hemos venido trabajando, pues ya estamos diseñando nuestra estrategia para el Congreso. Yo creo que hay voluntad política, sin duda, del gobierno nacional. Hay voluntad política de algunos congresistas muy comprometidos con esta causa. Hay unos compromisos en este momento de unos partidos que no son del pacto histórico directamente, pero digamos que hacen parte del gobierno, aunque eso está medio tambaleando un poco. Pero yo diría algo, y es el mensaje, Juan Manuel, y todos ustedes que les planteo. Hay voluntad política y si se mantiene la coalición, este proyecto pasa. Pero obviamente viene el juego que yo les mencionaba, y lo que yo sí quisiera ver es la voluntad política de los destinatarios, o sea, ustedes los trabajadores. Eso es lo que quiero ver. Por eso realmente algunos congresistas, y yo diría que bastantes, manifiestan su voluntad política si ustedes lo manifiestan, porque si no, no pasa absolutamente nada. Entonces, uno de los temas que tenemos que tener en cuenta es precisamente ese. Y ustedes han visto por los medios de comunicación cómo los distintos gremios los vienen utilizando para hablar muy mal del proyecto. Pues claro, porque se ven afectados y ellos tienen todo el poder económico y tienen todos los medios de comunicación a su alcance, y eso empieza a calar sobre la gente. Pero entonces sí, lo que yo quisiera es una respuesta mucho más fuerte del movimiento sindical apoyando esta reforma, porque es en la historia la primera vez, por lo menos desde el año 91 para acá, que hay un proyecto de reforma que va dirigido a fortalecer a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. La primera vez en la historia. O sea, ustedes no habían tenido un presidente y una ministra tan comprometidos con esta causa. Nunca. ¿La aprovechamos ahora o no la aprovechamos? Y vamos a estar en un momento álgido en el 1 de mayo. El 1 de mayo es un momento donde tenemos que expresar si estamos de acuerdo con este apoyo. Es que fíjense, simplemente les planteo la siguiente lógica, que es un argumento que trabajan los medios enviados por los gremios de la economía. Dicen, vea, este proyecto de ley va a generar desempleo, no va a generar formalización. Y esto me permite recordar cómo en el año 2002 nos vendieron la idea que reduciendo costos laborales, que volviendo más flexible la relación laboral, se iban a generar muchos más empleos formales. Recuerden la ley 789. Nos dijeron, esa es la fórmula para que haya más empleo. Es decir, sacrifiquen ustedes los trabajadores sus ingresos para que haya más empleo. ¿Y qué pasó? Se hizo el sacrificio, recuerden, el sacrificio a que aludió Kevin, o sea, el tema de la jornada de trabajo, se redujo el ingreso porque ya desde las 6 hasta las 10 de la noche era de día y los dominicales no pagaban igual, entre muchos otros cambios que afectaron el bolsillo de los trabajadores. Se hizo el sacrificio por parte de los trabajadores y no se logró la generación de empleo. Y entonces por eso la ministra está muy preocupada por esa parte y lo que quiere es recuperar lo que se perdió. Y entonces hoy el sector empresarial dice es que se recupera lo que se perdió, va a haber más desempleo, pero la lógica no es esa. Y no es esa porque una reforma laboral no es lo que genera empleo. El tema del empleo es algo muy complejo que está en muchos factores. Y aquí tenemos entonces un plan de desarrollo que se está discutiendo. El gobierno nacional quiere que ese plan de desarrollo sea realmente el motor de esa generación de empleo. Es algo distinto a la reforma laboral. De alguna manera uno lo que estaría buscando es que tengamos unas condiciones de dignidad para quien logra vincularse laboralmente, y por eso esa generación de empleo que se pretende lograr por otras vías, pues obviamente que entre en unas condiciones decentes, dignas, como lo exige la OIT, como lo exige la comunidad internacional. Y digamos también que este proyecto de reforma tiene varias maneras de lograr formalizar algo que hoy está sin ningún tipo de control, que es, por ejemplo, las plataformas digitales. Todos estos jóvenes, señores, señoras que están prestando el servicio, hoy no tienen absolutamente ninguna garantía y son personas que están prestando un servicio absolutamente subordinado. Entonces, por esta razón, al formalizarlos, pues obviamente van a entrar a este campo, e igualmente el tema del sector rural, porque una de las apuestas del gobierno es que realmente haya una fortaleza
que nos volquemos hacia el campo, pero para eso hay que generar condiciones. Y tenemos lo que mencionó Kevin, que es el contrato agropecuario, el jornal agropecuario, que fue muy concertado con la SAC, o sea, con lo que representa a los empresarios del campo. Eso fue bastante concertado. Escuchamos muy bien las preocupaciones de ellos, de los campesinos, de las organizaciones que hay allí, y nos ha parecido que realmente es el mejor camino, y ese es uno de los puntos donde más concertación hasta ahora ha habido. O sea que realmente esos mitos que están planteando los medios de comunicación no son ciertos. Y les digo algo importante, la OCDE, que es esa organización de los países de buenas prácticas que sugiere que Colombia rebaje la jornada laboral, dice que Colombia y Turquía son los únicos países de la OCDE que tienen hoy todavía una jornada de 48 horas. Ellos proponen es que se baje a 40. Aquí se mantiene a las 42, que se va a ampliar progresivamente, pero lo que ellos sostienen es que una jornada de trabajo alta no necesariamente va ligado con el tema de la productividad, que para lograr la productividad hay otros mecanismos, pero incluso bajar la jornada de trabajo donde se ha hecho, como Francia, ha implicado aumentar la productividad. La gente trabaja menos, pero más intensamente. Es un tema bien importante, bien interesante, que además desvirtúa buena parte de esta argumentación. No, la invitación es a que sigamos, estemos muy atentos a lo que sigue del proyecto, que viene ese debate. Como le decía Isabel, pues conmigo tienen la información de primera mano. Entonces vamos a estar muy atentos en el Congreso, ver qué cambios se están proponiendo, qué micros se van a tratar de meter, porque eso va a pasar como en todo, y tratar de defender lo que tenemos, porque creemos que pasando esta reforma, pienso que se sube el nivel de dignidad del trabajador colombiano, que ese es el propósito que se tiene desde el año 91. O sea que yo creo que el gobierno nacional estaría cumpliendo con una promesa que se viene siendo incumplida desde el año 1991. Yo dejaría por ahí, estoy